Desde San Nicolás de los Arroyos. Desde San Nicolás de los Arroyos. Voces que fluyen y que dejan huella. Esto es Río de Voces. Presentado por Ada Estética. Y ya que mientras Mili activa la cámara, contame cómo fue la época de tu primera banda, La Enrollada, que eran niños. Contame un poco de eso. No, eso fue buenísimo. Eso es como que ahí forjé, creo que los otros chicos también, aunque hayan tomado caminos diferentes, como que forjás tu identidad en esa edad. Y no, los mejores recuerdos, era como ganas de vivir, ¿viste? Levantarse todos los días, a ver ¿dónde podés tocar? ¿Dónde podés? Sí. Porque siendo muy niño, contá Claro. qué edad tenías, porque por ahí uno cree niño y... Claro, antes de La Enrollada, como te decía antes, que a los 6 años me regalaron una guitarra, si bien venía fanatizado con la guitarra, cuando me dijeron, bueno, loco, acá tenés, quise aprender y ahí como que me frustré de entrada y no quise saber más nada. Y después Franco Ceruti, que un amigo, digamos, que estaba en la misma que yo todo el tiempo, porque íbamos al club a jugar al básquet, hacíamos esto y lo otro, viene un día que estaba aprendiendo a tocar la guitarra. Y no, fueron un par de días, viste, como, no, yo ya esto no le doy bola, hasta que me metí ahí. Cuando me metí a full. Y me acuerdo, 11 años teníamos más o menos, y veníamos acá a pasos, que nos enseñaba, éramos un grupo de 5 o 6, y nos enseñaba el Tucán Barauca. Y no me acuerdo cuánto tiempo estuvimos yendo, pero bastante. Y al turno que seguía venían los de una banda, seguro que te acordás, el Usucucho, Sí, que era el obvio. más grande. Bueno, ahí era el grupo ese. Y me acuerdo que al poquito tiempo de estar aprendiendo ya nos hicieron tocar ahí en el auditorio. Creo que justo había, me parece que había un cine y justo lo cambiaron. No me acuerdo bien cómo era en esa época, pero me acuerdo que había como un escenario. Sí, había un cine. Y la silla así de cine. Y me acuerdo, ese fue el primer show. Y tocamos 2 temas y los sabíamos a la mitad, me parece. ¿Te acordás qué tema era? Uno era Tan Solo, y de Los Piojos, y La Balada del Diablo y la Muerte. Sí, típica Eso, de sí, niño sí. cuando arranca. Sí. No, pero tengo el recuerdo vívido así de aprender a que suene un acorde. Y no me acuerdo por qué andábamos con unos cassettes, grabábamos algo, eso no me acuerdo, pero me acuerdo del cassette, la guitarra que tenía 2 calcomanías, una eran cuadradas así con las caras de Mick Jagger y Keith Richards, después le fui agregando más, y de hacer 4 acordes con el pulgar así para abajo, 2 por tiempo, y taca, y estar todo el día ahí. Miraba la tele, pero seguía tocando eso. Y sí, es el único camino, igual. Meterle y meterle. Sí. Y bueno, y nada, ese día me di cuenta que nada, no teníamos vergüenza, nada, o sea que... Sí, eran re niños. Ustedes. Sí, ahí teníamos, no me acuerdo si 11 o 12, me parece que 11. Y a partir de ahí ya, bueno, cada vez que... No era que nosotros organizábamos para tocar, era... Sí, es muy difícil también siendo menor, porque no te van a dar un espacio para mayores de 18. Claro, igual en ese momento era... En el club han tocado, en el quincho del club me acuerdo que tocaron. Sí, era... Autogestionar. Era medio tocar con lo que teníamos, y si no, como estábamos tan plaga yendo para todos lados, siempre salían En alguna oportunidades. casa. Sí. En el Angelitos. Bueno, tocaron. en el Angelito no me acuerdo quién lo organizaba, pero... Sí, el tocábamos Angelito siempre. abría por ahí a la puerta menor. Creo que eran las bandas que eran un poco más grandes que nosotros, lo organizaban. Después sí, mucho en casa. Una vez, me acuerdo, no sé por qué, un show en el Casbah, que ahí era como un desfile, no sé cómo terminamos tocando ahí. Después mucho en la feria, cada vez que era en nuestro lugar era la feria del libro. De hecho no es que estábamos anunciados en la grilla con tiempo, sino que día a día caíamos, queremos tocar, y bueno, dale, a ver, tenemos un hueco a tal hora.
Y después como, bueno, los mismos compañeros, todo, ahí se armaba una movidita, ya nos daban un horario un poco mejor. ¿Vos qué opinás de las nuevas generaciones que por ahí no cargan tanto instrumentos, pero por ahí hacen música desde otro lugar, con una computadora? ¿Vos creés que es sano, que es saludable adaptarse al cambio o renegas un poco? No, yo creo que son caminos diferentes, que cada uno tiene sus pros y sus contras, pero pienso que la pueden pasar bien lo mismo. Ahora, vos me preguntás a mí, me gustaría que la tecnología no hubiera avanzado tanto y se siga viviendo como en esa época. Pero bueno, hay que adaptarse al cambio y uso mucho la tecnología en todo sentido. Bueno, lo más reciente y creo que un auge que va a ser en la historia de la humanidad, no un auge, un hito, es el tema de la IA, que si bien me resisto, es algo inevitable y creo que tenemos el último tiempo de changüí, de que hay muchas cosas que no las puede hacer la IA y bueno, entonces creo que hay que apurarse. Hay que aprovechar, sí. Hay que aprovechar porque hay... Yo no la uso, ¿sabés? Como que trato de ponerme esa meta de decir, bueno, no me quiero acostumbrar, ¿viste? Sí, la entonces verdad no la que... uso para nada. Ni siquiera entiendo bien si es una plataforma, si es una página web, no entiendo bien lo que es. Un libro leí antes de que venga el ChatGPT, que es un libro que no puedo creer en la época que lo escribieron, creo que era 2000, no sé si no lo escribieron en 2015, que se llama Homo Deus, que explica tal cual lo que venía. Que de hecho me lo regaló un amigo porque sabía que me gustaba el primer libro del autor, que era de la historia de la humanidad, que hablaba de los antepasados. Me interesaba por el tema de los antepasados, cómo todo lo que... Porque si bien nos cambia el entorno físicamente, seguimos siendo muy parecidos a un tipo que vivía hace 20.000 años. Sí. Y por eso me interesaba el autor. Y un amigo me regala el libro, pero que hablaba del futuro. Y lo empecé a leer como diciendo, che, loco, nada que ver, ¿viste? Y explicaba tal cual cómo se veía la IA, que lo anunciaba un poco más adelante. Creo que decía 2030, por ahí. Y lo explicaba tal cual, y es una locura. Bueno, y donde hacía mucho énfasis es con el ajedrez, que justo en esa época había empezado a jugar, bueno, que con vos hemos jugado. Bueno, y lo explicaba todo con el ajedrez, el tipo, viste, cómo lo exponencial no está en la naturaleza, entonces como que no nos cuesta entenderlo. El ejemplo, viste, cómo sale el ajedrez, que un rey le dice como a un súbdito que le haga un juego, que se quería entretener, y dice, mira, tengo el juego que te va a encantar, dice, pero si te gusta, por una casilla me tenés que dar un grano de arroz, en la segunda casilla 2 granos, 4. Mira. Sí, te entendí, dale. Bueno, la cuestión que el tipo termina fanatizado con el ajedrez y cuando le va a pagar, dice, bueno, denle lo que pidió. Che, no podemos. Bueno, vendan esto, así le compro. No podemos ni con todo el arroz de porque era un número que no te entra en la cabeza. Bueno, y la IA va medio para el lado de... como de la estadística. Entonces explicaban que en vez de querer enseñarla a jugar me fui por las ramas. No, pero está bien, está bueno. En vez de querer enseñarle a jugar como venían, porque era como una batalla histórica, el humano contra la máquina, a ver quién ganaba el ajedrez. Entonces los grandes maestros le jugaban y la máquina no le podía ganar. En el 99, la primera vez, con IBM, las computadoras, creo, no me acuerdo si era Kasparov o Karpov, uno de los dos, Kasparov creo, le gana la primera partida, pero era como algo impresionante. Y después, bueno, con el tiempo fue mejorando hasta que aparece el tema de este concepto de la inteligencia artificial, y en vez de enseñarle a la máquina a jugar como si fuera un humano, como diciendo, mira, el juego es este y cuando la partida va para acá, la estrategia te conviene hacer esto y si no esto otro, solamente le dijeron, mira, esto es el ajedrez, estas son las reglas. Entonces a fuerza bruta jugó en 3 días más partida que toda la historia de la humanidad. O sea, las primeras partidas era como jugar sin sentido, era mover un ficha sin sentido. Claro, pero iba agarrando. Hasta que, mira, si hago esto empiezo a ganar, empiezo a comer piezas, no sé qué. Y bueno, ni lo puedo explicar qué es lo que hace, pero en esa fuerza bruta como que aprendió a jugar y a partir de ahí ya
El humano no tuvo más chance contra la máquina. Y de hecho, había jugadas, viste que en ajedrez se van estudiando líneas. Había líneas que se descartaban, como diciendo, no, esto no lo seguimos analizando porque ya fue. Y la máquina la jugaba, entonces decían, loco, vamos a estudiar bien esto porque... Claro, en cierto modo potenció al humano a no quedarse atrás. Claro, bueno, y lo loco de un punto de vista muy positivo, ¿no? Y lo loco que mientras más va avanzando eso, es como que podríamos decir, che, mirá, ¿para qué vamos a seguir jugando al ajedrez y poner una máquina que juega mucho mejor? Pero la gracia es esa, que tenés que ser humano para que... Y el ajedrez, si bien pareciera que fuera algo, viste, bien matemático como también estadístico y todo eso, bien algo objetivo, cuando te metes un poco en el mundo eso, se ve que la gente se engancha también por una cuestión media artística también. Te lleva como un lugar medio de... Claro, te conecta con algo ¿qué medio... jugada salió? Mirá. Sí, hasta, sobre todo la gente que es apasionada, es como algo medio hasta artístico. Entonces, digo, si con algo como en el ajedrez, que están... Ya fue, loco, no juguemos más al ajedrez y están las computadoras. Si en algo como en el ajedrez sigue estando claro, ahí el ser humano metido, en algo como la música no... Sí, es muy difícil. De hecho, yo creo que a cierto género hasta lo va a beneficiar en el sentido que después se van a poder hacer canciones, digamos, de forma tan técnica y perfecta que va a volver a tomar fuerza escuchar una banda en vivo solamente con un par de parlantes, digamos. Y trayendo a colación la música que vos hacés es bastante bajada a tierra, ¿viste? Por más que los pibes estén haciendo música sin inteligencia artificial, se tiende más a la caja de ritmos, a componer de un home studio todo sonido sampleado. Y por ahí lo tuyo es una especie de resistencia también en volver al rock garage cuando por ahí no están en tiempo de mainstream como antes, porque claramente es fácil hacer rock barrial. ¿Cómo preferís decirle a tu género? Y rock crocante como... Claro, no, el rock barrial el término viene de los barrios de Buenos Aires y sí, la verdad que estamos muy influenciados de ahí. Lo que pasa que como nosotros somos de acá, no siento que, sobre todo también... No te quería apropiar la palabra, pero el concepto por ahí... Sí, también algunos lo sienten peyorativo. Yo, con todo lo que sea término, es como que cada uno le da el significado. Yo entiendo a lo que se refiere y no tengo problema ni con el término rock barrial, ni tampoco con el término rolinga, que si bien me hizo ruido mucho tiempo en el sentido de que mucha gente lo usaba peyorativamente, hoy por hoy no tengo problema porque el significado de las palabras se la da cada uno y nunca le voy a poner algo negativo a algo que me apasiona, digamos, una connotación negativa a algo que me apasiona. ¿De ahí sale el término rock and roll crocante? Claro, el término sale de cómo diferenciar el rock que hacemos nosotros de otros subgéneros. Claro. Sale de ahí. Que tampoco hago mucho énfasis en qué significa rock and roll crocante, porque me gusta cómo la gente me manda por internet, che, escuché este tema que es bien crocante. Y lo escucho y es, claro, ¿viste? Claro. Y no sabe por qué elegí la palabra, pero... Está armada la playlist crocante, todo. Sí, con eso estamos haciendo una red movida. Hace poco la verificaron, una página internacional me contactaron para que sea curador. Al principio no sabía bien lo que era, no me interesó mucho. O sea, tenía un prejuicio, después vi cómo funcionaba, me pareció bien, así que ahora estoy en esa página que se llama Groover. Después me hablaron de otras, pero ya no le quería dedicar tanto tiempo, así que quedé solo en eso. Lo bueno que verificaron que realmente no hay nada raro en la playlist, o sea que hay gente que la está escuchando, claro, y que la escucha una cantidad de gente para que si un artista me contacta sea de impacto, digamos, en su difusión, por así decirlo. Bueno, ¿y esa es colaborativa? ¿Puede agregar un usuario de Spotify o te escribe a vos la vez? ¿Cómo es el tema? No, en realidad fue bastante libre, siempre era algo que hacía para mí, para mis allegados, claro, y de hecho tengo
tengo varias personas que hace años nos compartimos música. Cada vez que encontramos algo, como sabemos que nos gusta lo mismo, mirá, encontré esta banda, escuchá. Bueno, le mando un saludo a la Esquila de Gasolina, que él me ha mandado montones de bandas, y cuando me llega un mensaje de él diciendo que no es tampoco tan seguido, es cuando encuentra algo que realmente... Bueno. Y nada, me ha pasado un montón de temas. Después, bueno, con todo lo que se armó en redes sociales, al principio era como que pedía abiertamente, che, mándenme los temas de sus bandas y se hacen de este género, que al principio a lo mejor no pasaba mucho filtro, si no eran del estilo ya los agregaba. Lo que pasa es que llegaban después tantas canciones y bandas que tampoco podés agregar a todas, y bueno, ahí empecé a variar más la lista, ir cambiando las canciones, y después hice una lista extensa para, poniéndome en el lugar de todo, digamos, hacer una que todavía esa no se armó tanta historia, pero la idea cuando en algún momento la voy a empezar a promocionar más, y es que se escuche de forma aleatoria. Entonces, sí, va a haber mucho más canciones que la otra, pero que a lo mejor empiecen a decir, che, esta canción me gustó, y que empiece a armarse algo desde ahí. Hace poco, la última fecha que tocamos, por ejemplo, hubo 5 o 6 personas que me nombraron una de las canciones, o sea que esa estaba ahí en la lista, pero pegó distinta, que es de una banda que se llama Espíritu Inquieto, de Buenos Aires, y la canción se llama Lunes de Petaca. Uno fue el Chimi. Llegué, entro así, Lunes de Petaca. Le digo, me re gusta esa canción, le digo, Chimi, sí, la estuve escuchando, bueno, y así otros más. Y nada, no la voy a caretear, que si bien, o sea, era la playlist que yo hacía personalmente, ahora tiene fines de difusión, digamos. Ahí adentro de esa lista están nuestras canciones, de otros artistas normalmente hay 1 o 2 canciones, alguno puede haber alguna más, pero normalmente es una, y bueno, todas nuestras canciones están en la lista, porque esa era la finalidad, unir nuestra música con la música que queremos que nos una, llamémosle el algoritmo, en vez de hacerlo por su cuenta, vos le estás marcando, mirá, queremos que nos una con esto, y la verdad que funciona. Bien. Están teniendo muchísimo impacto en redes, ¿eso lo manejás vos? ¿Tenés una estrategia? ¿Vas subiendo dependiendo de lo que pegue? No, eso antes de sacar el primer tema, y que fue en el 2023, antes de sacar el primer tema empecé a investigar, ¿viste? Porque cómo hacer para que se escuche tu canción, claro. Porque ya había escuchado muchos artistas que, sobre todo acá de la ciudad, que hablaban de eso, ¿viste? Que vos le ponés mucho amor, pasión, esmero a producir un tema, lo lanzás, y si no haces nada que acompañe, probablemente no pase mucho. Que me gustó no me acuerdo dónde lo vi, en internet, en una entrevista de YouTube, es esa que enganchás medio al azar, que decía que lo comparaban con un libro, que si vos editás un libro te dan 3 copias y vas y la dejás en una librería metida entre muchos libros ahí, probablemente nadie lo lleve. Si lográs que alguien lo lleve, se lo va a llevar. Si se alinean todos los planetas, lo va a empezar a dárselo a los amigos, y se puede correr un poco la bola, y va a quedar ahí. Si bien con las canciones diferentes, porque sí están disponibles, es medio como dejarlas escondidas, si no haces algo. ¿Vos te asesoraste con alguien para hacer estrategias? Sí. Estuve viendo un montón de cuentas que hablaban de eso, y me atrapó una un poco más se destacó, era una mujer que se llama Mariana Dayan, y la contacté a ella, y bueno, pegamos onda al instante, y se puso bien en el lugar que estaba, digamos, que empezó con cosas bien básicas, como diciendo, che, necesita un logo. Claro, necesito un logo, bueno. Mirá, ahí se me ocurrió esto. No, che, ese logo no va ni para atrás.
Bueno, busquemos a alguien que lo haga. O cosas, mirá, tenés que fijar, en ese momento era todo nuevo y era, bueno, y ¿qué tenés vos que te hace diferente? Que me gusta el rock and roll. Bueno, mirá, hay 200.000 bandas que van a contestar lo mismo, tenés que decir algo que te diferencie un poco más. Y bueno, no se me ocurría nada tampoco, y ahora tampoco lo tengo tan resuelto. Pero bueno, ahí empezó el camino y yo creo que recién hace 2 o 3 meses le encontré un poco la vuelta a poder llegar a gente que no te conoce, digamos, a esa posibilidad que te dan las redes hoy de subir algo y que llegue como si fuera una publicidad, pero que vos no estás pagando con dinero, porque en realidad estás trabajando, digamos, para esas redes. Pero bueno. Está bien. Ya estamos en horario, te pregunto la última. Quería saber cómo es tu proceso para grabar. Primero se ensaya, una vez que lo tienen van al estudio o maqueteás, se lo mostrás a los músicos. ¿Cómo es? Sé que hay muchas maneras, pero esa última, ¿qué estás usando? Bueno, lo que decidí hace un tiempo es tratar de ver diferentes formas para grabar, y por eso lo que estamos lanzando ahora y seguimos grabando en este momento son 2 discos paralelos que van a plasmarse el año que viene, que uno va a ser la banda tocando a la vez y el otro va a ser todo por instrumento, digamos, y en algunas cosas, o sea, los dos va a haber ediciones, no es que un disco en vivo, claro. Pero son modos operandi diferentes. Sí, y después en cuanto a maquetear y eso también fui, por ejemplo, para grabar el primer disco grababa todo en el celu, baterías aleatorias con el GarageBand que usaba, buscaba más o menos el tempo, pero era una inexperiencia total en el tema y eran maquetas que sonaban muy mal, y a partir de eso se grabó el disco con la preproducción de José Romero, que es mi profesor de guitarra y amigo también, y lo grabó acá en la ciudad Cristian Flores. Cuando salen, las ideas siempre son tuyas o medio que componen entre músicos, vos también tuviste muchos cambios músicos. Sí, la banda este año se terminó de consolidar, somos 5 en la banda, y todo el primer disco, sí, eran canciones que estaba solo, digamos, al momento de componerlas. Ahora todo lo que estamos haciendo ahora ya se arman en la sala, se hace un filtro ahí de que yo voy tocando canciones y ahí a veces de repente dicen esa es la que está para meterle un poco más. El último tema que lanzamos, el último tema que lanzamos es una edición de uno de los temas, pero el último que lanzamos así, tema nuevo propiamente dicho, es un tema de mi hermano que compuso él. Es un tema de él, digamos, que llegó a la sala y nos encantó a todos enseguida, y que fue el que grabamos el videoclip ahí en la esquina de Picante. Y bueno, Leo también tenía temas que tenía hace un montón de años. El otro día en el estudio volvimos a grabar un tema de esos que tenía. Está componiendo temas nuevos. Ahora Tommy trajo el primer tema que compuso, que salió ahora. Tommy el bajista. Tommy el bajista y diseñador también de la banda. Claro, Tommy creo que se influenció también en ver en el proceso de cómo se lleva un tema, que la verdad que para alguien que nunca vio el proceso no se imagina que puede sonar tan mal una idea, ¿viste? En el sentido de a lo mejor te muestra un tema con la guitarra y puede, para alguien que no sabe que eso se puede convertir, como que dice, loco, ¿qué me está mostrando? Está bueno ese proceso de ver. Yo, por ejemplo, siento que sé apreciar algo, que puedo ver a alguien que a lo mejor ni siquiera es cantante y hasta a lo mejor ni siquiera es guitarrista, y te muestra con una guitarra un tema y digo, loco, yo digo, eso es un temazo, ¿viste?
Igualmente me ha pasado al revés de temas que no me gustan y después los termino. Sí, te van encariñando. O veo un tema de otro que al principio no me gustaba y veo cuando termina producido y te sorprende. La verdad que eso está muy bueno, el mundo de la producción. Bueno, de hecho ahora estoy, gracias a un amigo que me iluminó ahí con todo otro mundo, que no tenía en cuenta el tema de la emoción en la composición, y estoy leyendo un libro de Rick Rubin, un productor que no sabía que existía, pero estaba en un montón de discos que me encantaban y se abrió otro mundo con eso. Escuchá, cortita y ya nos vamos. ¿Próxima fecha? ¿Qué tenés? El 27 de diciembre en Blue hacemos la fecha con invitados, que va a ser el 5º año consecutivo, que venía siendo Colilla Rock y Amistades antes de sacar el primer tema y que sea un proyecto. Sí, me acuerdo. Si bien hacíamos algún tema propio, era algo que nació antes, digamos, incluso eso fue un incentivo a lo que se generó después. Y este año, en realidad queríamos hacer una fecha en Rosario, eran como 3 fechas que no se concretaron y con bandas de otras ciudades y para que se concrete dije, vamos con esta que va a ser el 5º año consecutivo, así que viene una banda de Loma de Zamora que se llama Gestal, viene otra banda de Concordia que se llama Perro Sabio, y bueno, hay un proyecto acá de la ciudad que debuta esa noche, no sé si ya lo puedo anunciar, pero bueno, un proyecto de acá de la ciudad y todos los invitados de todos los años, así que se va a extender un poco más que los años anteriores, pero bueno, ya hablé con la gente del bar para que no haya problema ese día y bueno, la verdad que encaramos el final del año ahí muy motivado y terminando de mezclar canciones, pensando en las nuevas canciones para grabar, componiendo a full, de hecho en tantas cosas que hay que hacer, a lo único que sé que pongo empeño en no dejar de lado el tema de la composición. El resto se puede negociar, ¿viste? A veces darle más énfasis a una cosa, a otra, pero creo que nada, el tema de crear nueva música es lo que más me apasiona en este momento. Bueno, Cori, gracias.